Bienvenido profesor y compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre nuestro análisis crítico de la lectura La manera francesa en la historia de la arquitectura de Cosco. Como pueden observar en nuestro mapa mental, vamos a hablar sobre el desafío cisterciense, el desafío e inicios del gótico, Chartres como representación gótica y finalmente la expansión del gótico en Europa. Iniciamos con el románico y el debate monástico. En el siglo XII, entre los monacatos franceses se enfrentaron dos visiones totalmente opuestas. Bernardo de Clairvaux criticaba duramente a Cluny por acumular riquezas y poder alejándose de la austeridad cristiana. Para él, la verdadera vida religiosa debía de hacerse en la oración y la sencillez y la rutina del mundo. En contraste, el abad Suyer de Saint-Denis defendía la monumentalidad y los ornamentos como una forma de honrar a Dios, transmitiendo lo divino mediante los muros, los vitrales y los muros transparentes. El desafío cisterciense. La orden de Cluny alcanzó tal poder económico y político que les permitió levantar monasterios monumentales, con proporciones matemáticas que buscaban la armonía estética y abundante decoración. Los cistercienses reaccionaron con un modelo opuesto, defendiendo la austeridad. Sus monasterios se ubicaron en lugares muy alejados, muy apartados. Daban gran importancia al trabajo manual y rechazaban los ornamentos. La organización seguía siempre el mismo orden, el claustro central, alrededor del cual se ubicaban el refectorio, la sala capitular y los dormitorios. También se leían reglas simples como proporción 1-2, crujías iguales, luz tenue y ausencia de esculturas o vitrales de colores. Esta simplicidad no solo era estética, sino también espiritual. Buscaba centrar la vida monástica en la oración y el trabajo, sin distracciones. El inicio del Opus Moderno. El cambio hacia el gótico se atribuye al abad Suger en la abadía de Saint-Denis. Ahí se introdujeron innovaciones como el bóveda de crucería, los turbotantes y los grandes vitrales que dejaban pasar luz a los espacios. Con estas transformaciones se marca el inicio del Opus Moderno, es decir, el cielo gótico. Este nuevo lenguaje arquitectónico se difundió rápidamente en toda Europa y se plasmó en catedrales emblemáticas como Chartres, Amiens y Bourges. Como simbología se tiene a la luz como metáfora de lo divino. El siglo XII fue un periodo de auge intelectual y estabilidad política en Francia, que se concentró principalmente en la Catedral de Chartres. Se atravesaba un contexto de expansión urbana y consolidación de la monarquía. Además, se convirtió en el epicentro de la cristianidad. En 1194, un incendio destruyó la catedral románica preexistente, pero la milagrosa presencia de la vidriera de la Virgen fue visto como un mandato divino para erigir un templo más grandioso. Este evento marcó el inicio del Alto Gótico, un estilo que transformó la arquitectura en un vehículo para la teología de la luz. En este proceso, la adopción del modelo del Saint-Denis resultó clave, ya que se buscaba prestigio para consolidar el estatus político e intelectual de Chartres. Chartres fue el núcleo intelectual más refinado de Europa, donde se promovía un humanismo temprano. Influenciados por San Agustín, los eruditos buscaban entender a Dios a través de la geometría, el núcleo y el peso. Esta lógica se plasma en el pórtico real. Allí la Virgen es representada como la sede de la sabiduría y es rodeada por las personificaciones de las 7 artes liberales. La arquitectura misma deja de ser masa para convertirse refinada, liviana, esbelta. El objetivo fue eliminar el muro para que la luz inundara el espacio. En Chartres se eliminan las tribunas y perfeccionan el uso de arbotantes masivos. Estos desplazaron el pecio al exterior, permitiendo que los muros desaparecieran y fueran sustituidos por inmensos vitrales que iluminaban, reflejaban colores vivos y representaban la luz sagrada. Chartres también es una respuesta a la severidad de San Bernardo de Claraval y el esplendor del abad Suger. Mientras la orden del Cister criticaba el exceso decorativo por considerarlo una distracción, en Chartres se propuso una ornamentación racional que servía como apoyo teológico visual, elevando el espíritu sin caer en lo grotesco. A diferencia del románico, las estatuas columnas de Chartres muestran figuras humanas nobles, tranquilas y verticalizadas. En las vidrieras, la monarquía se reflejaba en los grandes rosetones, mientras que los gremios se inmortalizaban en las ventanas inferiores. Panaderos, carniceros y curtidores aparecen representados en las vitrinas reclamando su lugar en la Jerusalén celeste. El gótico en el resto de Europa. Kostov explica que la arquitectura europea no se desarrolla de manera uniforme, sino que cambia según el contexto social, político y religioso en cada región. Los edificios, especialmente religiosos, reflejan cómo se organizan las ciudades y quién ejerce el poder. La arquitectura que surge en Francia durante este periodo refleja un cambio profundo en la manera de entender el espacio religioso y su relación con lo divino. Frente a la crítica de la austeridad y el debate sobre el exceso decorativo en las iglesias románicas, figuras como Bernardo de Claraval y Suger representaron dos visiones distintas sobre el papel de la arquitectura.
Mientras Bernardo defendía una espiritualidad más austera y alejada del lujo, Suger buscó expresar la presencia de lo divino a través de la luz, los materiales preciosos y la transformación del espacio en general. La renovación de la abadía de la Basílica de Saint-Denis simboliza ese cambio. La arquitectura comienza a utilizar la luz, la altura y la ornamentación no solo como elementos constructivos, sino como medios para crear una experiencia espiritual. De esta manera la iglesia deja de ser únicamente un lugar de culto y se convierte en una representación más visible a la trascendencia. En conjunto, todas estas ideas marcaron el inicio de una nueva visión arquitectónica que influiría en el desarrollo posterior de las grandes catedrales medievales y en la evolución de la arquitectura europea.